tal amigos de Plano Informativo? ¿Cómo están? Yo soy Sonia Loredo y el día de hoy me da mucho gusto saludarlos en este espacio y sobre todo, pues, recibir a Carlos Álvarez, nuestro colaborador, quien nos va a platicar de un tema muy importante que es acerca de los fertilizantes y todas estas afectaciones que tiene para el medio ambiente. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Sonia, a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar nuevamente en Plano Informativo y con los decenas o centenas de miles de escuchas o de ciberescuchas o en radio también, ¿verdad? Entonces, mira, el tema se llama urea. Perdón. Hace prácticamente 70 años, Ajá. los norteamericanos vinieron en algo que ellos le llamaron la Revolución Verde. Ellos llegaron a México en 1943, más o menos, y dijeron, ya no le pongan esos guanos y esas excretas al campo. Ajá. Aquí usábamos todas las excretas de los animalitos, de los pollos, de los cerdos, de las mulas, de las vacas, de todos los, y se los poníamos como un mejorador de suelos, que sí es materia orgánica. Entonces llegaron los norteamericanos y dijeron, no, hombre, eso es arcaico, ya no le pongan eso, mejor pónganle urea. Okay. La urea es un fertilizante químico que físicamente son unas perlitas blancas de 2 o 3 milímetros de diámetro. Yo la conozco, yo la vendí, de hecho yo vendí urea. Entonces, el problema que tenemos hoy a 70 años de estar usando la urea en nuestros campos, en nuestros suelos agrícolas, es que esta urea es ácida, tiene un carácter ácido. Y los suelos, por los que no lo saben, rápidamente lo voy a explicar. El suelo tiene un pH, un potencial de hidrógeno de 7, o sea, es neutro. Ajá. La escala del pH es de 1 a 14, pero de 1 a 7 es la acidez y de 7 a 14 es la alcalinidad o lo salado de las cosas, de las sustancias. Entonces, el suelo agrícola debe estar en un pH alrededor de 7, o sea, alrededor de neutro, ¿verdad? De ser neutro. Y el agua también. El agua que bebemos también debe ser neutra, debe tener un carácter neutro, no debe ser ni ácida ni alcalina. Aunque hoy ya hay modas de que alcalinícese, tómese agua con cloruro de no sé qué. No, está mal. Bueno, entonces regresando al suelo. Si el suelo está en 7 de pH y tú le pones urea todos los años, durante 20 años, 30 años, entonces ese suelo se hace ácido. Sí, pero los microorganismos que hacen el milagro de la fertilidad en el suelo es un organismo vivo que, de acuerdo con las teorías, se formó a través de millones de años con las hojas de los árboles. Ese suelo es un organismo vivo y hay miles de cadenas de esos microorganismos ahí en el suelo. Apenas estamos descubriendo cómo funcionan algunos de ellos, no todos todavía. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la urea es ácida, entonces baja el pH a 3 o a 4, y entonces muchos de estos microorganismos se mueren. Y al morirse, disminuyen su actividad biológica y por lo tanto el rendimiento, o sea, la productividad en el tamaño del cultivo se reduce. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo clásico de la urea. En Torreón, Coahuila, en los 70s se empezaron a poner la urea a los cultivos de algodón. Bueno, pues al día de hoy ya no se cultiva el algodón en toda la comarca lagunera. ¿Por qué? Porque el capullo de algodón se redujo a 1/3. Afectó mucho la tierra. Así es. Entonces ahora importamos el algodón de Australia. ¿Cómo ves? Muy mal. Entonces, esa es la primera consecuencia y el primer daño de la urea. Pero tenemos otra peor, tenemos otra mala noticia. Cuando aplicamos la urea en el suelo, y la urea, una vez que le ponen agua, porque hay que diluir esas perlitas, entra al suelo, lo permea, y entonces al estar en contacto ya con los microorganismos,
Se generan estas reacciones bioquímicas. Una se llama nitrificación y otra se llama desnitrificación. En ambos casos, estos dos procesos generan óxidos nitrosos, NO2, NO3, le llamamos NOx. Estos óxidos nitrosos son un gas de efecto invernadero, son gases de efecto invernadero que están calentando el planeta, igual que el CO2. Nada más que en este caso, los óxidos nitrógenos tienen un potencial de calentamiento más alto, mucho más alto. Quiere decir que una tonelada de óxidos nitrosos equivale a 265 toneladas de CO2. Es muchísimo. Sí. México no lleva un control real ni los inventarios reales de estas emisiones, ¿verdad? Porque están allá en el campo. Y el gobierno mexicano no tiene personal, no tiene dinero para esto. Tiene dinero para otras cosas, ¿verdad? Sí. Este gobierno tiene mucho dinero para la refinería, para el trenecito Maya, para su aeropuerto. Bueno, su aeródromo, así le digo yo, ¿verdad? Va a ser un aeródromo. el Felipe Ángeles. Bueno, entonces, como no estamos evaluando bien y no estamos midiendo estas emisiones, nosotros estamos calentando el planeta de una manera muy importante con esta urea. Okay. Ya hay un estudio, acaban de publicar en diciembre, el 22 de diciembre, un par de reporteros del Washington Post, que es un diario muy importante en Estados Unidos, sacó un reportaje precisamente de la aplicación de la urea y se refirieron a un estudio que se hizo en Navojoa, en Sonora, en el Valle del Yaqui, donde hay cientos de miles de hectáreas que son un buen suelo y ahí cultivan mucho el trigo. Pero las investigaciones y los estudios que hicieron nos reportan que ahí están usando 300 kilogramos de urea por hectárea. Y en Europa lo más que aplican son 150 kilogramos. O sea, aquí estamos usando en exceso, estamos abusando de la urea. Entonces, le estamos haciendo daño al suelo y estamos generando muchas emisiones que calientan el planeta. Y repito, estas no están siendo consideradas en los inventarios de México. El cálculo que ahora se tiene de estas emisiones de óxidos nitrosos de o por la aplicación de la urea pueden llegar al 6.5% de las emisiones globales del planeta. Y eso es muchísimo. Sí. Estaríamos hablando algo así como de 2.800 millones de toneladas al año. Y eso es una cantidad enorme de CO2. De manera que el llamado y la recomendación es que dejemos de usar la urea. Ojalá que pronto el gobierno federal, este nuevo gobierno, prohíba el uso de la urea. Primero, para evitar que el suelo se acidifique y baje su productividad. Y segundo, para reducir las emisiones de óxidos nitrosos que tienen un potencial de calentamiento global muy alto y que hoy se están generando, no sabemos ni cuántas. Lo que sí sé es que hoy en México se están aplicando aproximadamente 4 millones de toneladas cada año de urea en los suelos, en todos los cultivos, en caña, en naranja, en piña, en sandía, en limón, en aguacate, en maíz, en sorgo, en trigo, en todo. Estamos usando indebidamente la urea. Ese es mi comentario el día de hoy y ese es el mensaje que ojalá que pronto las autoridades corrijan este problema. Claro, además, claramente es muy preocupante esta situación, ¿no? Y en afectaciones a la salud también puede conllevar esto, ¿no? Como una de perjudicarnos. Sí, mira, en realidad estos óxidos nitrosos se pueden también a las 2 de la tarde, cuando esté el sol y cuando hay más temperatura, en las zonas urbanas se mezclan con las otras emisiones, que tenemos muchas emisiones, y pueden convertirse también en ozono. Y ese ozono nos hace daño, nos mata. Entonces, en ese sentido, tienes razón al decir que también estas emisiones de óxidos nitrosos también afectan la salud. A la salud. Y aquí ya un poco a nivel local, en San Luis Potosí,
¿cómo estamos en cuanto a este tema? También muy importante. Sí, están usando mucho la urea los cañeros. Acuérdate que ustedes tienen varios ingenios azucareros. Ahorita no me acuerdo. Están allá para Valle, para Ciudad Valles. ¿Cómo se llama? ¿El Naranjo? Sí. Es uno, pero hay otros dos ahí que ahorita no me acuerdo bien el nombre de esos ingenios. Y todos ellos utilizan urea en la producción de la caña. También los productores de maíz, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todo el mundo usa urea. ¿Por qué? Porque los norteamericanos nos vinieron a ofrecer la urea y luego asustan, engañan a los productores agrícolas y les dicen, si no usas urea, te va a ir muy mal. Claro. Cuando que es exactamente al revés. Por usar urea, nos está yendo mal en los suelos, acidificándolos. Claro, afectando al medio ambiente, la salud, y es una cadena de nunca acabar, cuando realmente no es necesario precisamente utilizarlos. Así es, tenemos otras fuentes. Podemos usar otros cultivos como el mismo nopal, podemos usar también las mismas bacterias que están en el suelo, las podemos aislar, separarlas y luego con esas mismas ayudar al proceso biológico. O sea, hay otros caminos que se llaman la producción orgánica o agroecología. Ese es el camino. Sí, sin duda, sí hay medidas para poder solucionar esta situación, que la verdad es que es una afectación muy fuerte que estamos viviendo ahora. Ya hemos visto señales muy importantes del calentamiento global, entonces hay que prestar mucha atención a este tema. Pues Así muchísimas es. gracias, Carlos Álvarez, por habernos compartido sobre este tema y pues ojalá las autoridades sí tomen medidas importantes al respecto. Así es. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Igualmente, muy buenos días y pues bueno, yo no me queda más que recordarles a todo nuestro público que sigan todas nuestras redes sociales para que conozcas más al respecto de estos temas y mucho más. Muchas gracias, Carlos. Nada más quería darte mis redes por si me quieren buscar también. Claro, claro, adelante. Mi blog es www.carlosalvarezflores.com y Okay. mi Twitter, que es donde estoy más activo, es @C.Álvarez-Flores. Ahí me encuentran. Perfecto, ahí para que conozca también la gente más sobre estos temas y cosas que tú estás compartiendo al respecto. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Con mucho gusto. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.